Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de ya nuestro sexto ciclo en el aire de nuestro querido programa Prevención TV. Bueno, seguimos con los objetivos de siempre, seguimos con las ideas de siempre y seguimos con el hilo de los últimos programas. En estos últimos programas hemos estado hablando, ustedes lo saben bien, de lo que es la nutrición desde distintos puntos de vista, de lo que podemos hacer a veces cuando la obesidad pasa a ser un problema desde el punto de vista quirúrgico, y también hemos hablado de accidente cerebrovascular. Y de todo esto nos ha quedado algo por hablar, sobre todo de accidente cerebrovascular, porque hay muchas cosas diferentes. Si por ejemplo el paciente es mujer, hay aspectos nutricionales que para el caso de un accidente cerebrovascular también son completamente diferentes. Entonces, luego de un breve corte vamos a estar completando el tema. Bueno, tal cual lo anunciamos en el primer bloque del programa, vamos a continuar con ACV. Tenemos un montón de cosas, pero nos han parado por la calle y nos han dicho que por ahí se perdieron algunos programas. Vamos a repasar algunos datos interesantes de lo que hemos dicho en los programas anteriores, referido fundamentalmente al tema de la hipertensión arterial, por ejemplo, que dijimos que un método de estudio muy importante para el accidente cerebrovascular era el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que todo hipertenso debe realizarse 1 o 2 en el año, para saber realmente si el control de la tensión arterial es el correcto, es el adecuado durante todo el día. Y fundamentalmente hablamos también en otro programa de la importancia que tiene la tensión arterial durante la noche. Entonces, ese estudio, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, donde el paciente se coloca un dispositivo en el brazo que le mide la presión en forma automática cada media hora durante el día o cada 15 minutos de acuerdo al programa, y una vez por hora a partir de las 12 de la noche, nos permite saber un momento muy crítico y muy importante para lo que sea formación de un accidente cerebrovascular o de un infarto agudo de miocardio, que es la noche. Nosotros dijimos que en el horario de la madrugada la mayoría de esos eventos se producen en ese horario, entre las 5, las 6 de la mañana, las 7, y eso tiene que ver con un ritmo circadiano de la tensión arterial. ¿Qué pasa? El tono de las arterias en ese horario puntual de la madrugada está aumentado. ¿Qué quiere decir? Con tendencia a la hipertensión arterial. Y por otro lado, hay ciertas alteraciones en el sistema de la coagulación sanguínea que está como que la sangre media espesa, con tendencia a la formación de coágulos, y ese es el momento ideal entre un piquito de presión que podemos llegar a tener en la noche, más la posibilidad de que algún coágulo o trombo se desprenda de alguna estructura vascular, puede terminar en un infarto agudo de miocardio o en un accidente cerebrovascular. Así que ese horario del nocturno es muy importante para detectar
cuál paciente puede ser un candidato a hacer un accidente cerebrovascular, por más que durante el día le hayamos controlado y tenía una presión adecuada. Pero la noche es un momento en el cual nosotros no tenemos esa información precisa y que este estudio a nosotros nos va a aportar hacer la diferencia entre un paciente que tiene posibilidades o no concretas de tener algún evento cardiovascular, llámese infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular, fundamentalmente cuando hablamos de presión arterial elevada. Por otro lado, hay otro dato muy interesante que también nos aporta el monitoreo ambulatorio de la presión, que es lo que nosotros llamamos presión de pulso. ¿Qué es la presión de pulso? Para que ustedes lo entiendan, es la diferencia entre la máxima y la mínima que tiene el paciente. Si esa diferencia es muy amplia, o sea, 60, 70 milímetros de mercurio, ese paciente tiene chances de tener un accidente cerebrovascular a pesar de que por ahí estén los valores dentro de valores absolutamente normales. Esa diferencial muy importante puede hacer que la arteria, una arteria esclerosada, una arteria con daño preexistente, con placas de aterosclerosis, etcétera, pueda romperse ante una eventualidad de un pico hipertensivo, porque hay una diferencial muy importante. Así que esas cosas son las que nos aportan fundamentalmente el monitoreo ambulatorio de la presión, así que esa es una herramienta muy importante, sobre todo para prevenir un accidente cerebrovascular en un paciente hipertenso. Lo que vamos a hablar hoy es fundamentalmente, paradójicamente hoy en un diario de alta... Conocido diario capitalino, se refleja de la Corpo, vamos a decirlo así para no nombrarlo, porque no tenemos publicidad de ese medio, así que no lo vamos a nombrar. Justamente, de la Corpo tampoco implica ninguna simpatía política. No, tampoco, por supuesto, pero justamente salió hoy un artículo sobre la hipertensión arterial, donde nosotros ya hace muchos años venimos diciendo en el programa que la mejor presión, dice el doctor Colombo, es su latiguillo de casi todos los programas, es que la más baja que tolere el paciente. Ahí está, que lo diga el autor del latiguillo. O sea, la presión más baja que el cuerpo tolere, que el paciente tolere, es la mejor que podemos tener. Y justamente hoy hay un trabajo en los Estados Unidos que hace referencia a eso. O sea, no es un capricho nuestro cuando nosotros le decimos a ustedes 12,8 es el objetivo, y si tiene menos de 12,8, mejor todavía, porque ese corazón trabaja mucho más aliviado, consume menos oxígeno, y si tenemos alguna posibilidad de tener alguna enfermedad coronaria y demás, el hecho de que el corazón trabaje en esos rangos de presión arterial más bajos y que consuma menos oxígeno, y si también tenemos la posibilidad de que ese corazón lata menos cantidad de veces por minuto, son cosas que van a favor de prevenir, por ejemplo, un ataque cerebral. Fundamentalmente, en el caso del pico hipertensivo, habíamos hablado que había dos modalidades, isquémica trombótica, que es la más frecuente, el 85%, y la hemorrágica, que tiene que ver muchas veces con ese pico hipertensivo descontrolado, que me rompe la arteria en la cabeza y me genera una hemorragia cerebral con un hematoma, que es una entidad gravísima. Bien, vamos a retomar después de este breve recordatorio de Javier, que es importante que recuerden por qué hay que bancarse un presurómetro a pesar de que sea molesto, porque la información es tremendamente útil. Pero tienen que saber que de accidente cerebrovascular se ha publicado mucho en el pasado reciente, mucho vinculado a lo que se come, mucho vinculado a la actividad que se desarrolla, mucho vinculado al sexo. Hay un lugar del mundo donde el accidente cerebrovascular no es solo la primera causa de discapacidad, sino también la primera causa de muerte. Escucharon bien, porque normalmente uno dice la principal causa de muerte es o los eventos coronarios o los cánceres. Acá no. La principal causa de muerte es el accidente cerebrovascular. Ese lugar es China. Uno dice, ¿somos distintos de los chinos? Sí, somos distintos. Somos distintos quiere decir que, por ejemplo, aunque las enfermedades vinculadas con el estrés las tienen exactamente igual que nosotros, ellos, por ejemplo, tienen una incidencia y una prevalencia mucho menor de diabetes. Piensen en un chino, tiene una dieta especial, son flacos, son distintos, no hay diabetes, o hay mucha menos. La prevalencia del ACV también es menor, pero cuando tiene un accidente cerebrovascular es mucho más contundente en su evolución que en el resto del mundo. Agresivo. Y ellos se han puesto a buscar cómo prevenir, ¿no? Y han encontrado cosas por allí muy interesantes. Uno, por ejemplo, tiene en la cabeza algo que se llama ácido fólico o folato,
o vitamina B9, que ustedes la conocen fundamentalmente ¿por qué? Por los embarazos. Ustedes tendrán una nuera, ustedes tendrán una nieta, usted será todavía joven y podrá ser madre, llegan los primeros 3 meses del embarazo y la obstetra le dice tome esto para que el chico no tenga problemas en su maduración neurológica, en su maduración cerebral. Y les dan 3 meses de folato. El razonamiento fue, hay prevención primaria y prevención secundaria en esto. Los chinos se pusieron a plantear, bueno, ¿le doy folato para prevenir una ACV o le doy folato después de la ACV? El folato después de la ACV para prevenir un segundo ACV se distribuyó mucho en el mundo occidental, no tuvo mucho éxito. Los chinos, por su parte, buscaron entonces la prevención primaria, por supuesto no con el folato solo, es decir, lo primero que tratan los chinos es lo que termina en decir Javier, la hipertensión arterial. Partían de una pastilla muy conocida, la droga es enalapril, la droga acá en la Argentina tiene 20 marcas diferentes, más de 20 marcas, e iban acondicionando esa presión, sumándole todo lo que fuera necesario para mantenerlo debajo de 13,8. Le agregaron 10.000 y tantos pacientes con folato, 10.000 y tantos sin folato. ¿Qué pasó? Bueno, ACV hemorrágico no pasó absolutamente nada, de nada. Es decir, era lo mismo tomar folato o no. Lo que importa acá, si el ACV es hemorrágico, es controlar la presión. Pero primera sorpresa, y por eso vamos a ir a hablar de la nutrición. No digas nada. Esperen 2 minutitos de una pausa. No toque el control remoto, que ahora va a contestar qué pasó con ese gran estudio que hicieron en China de 10.000 y 10.000. Cuáles fueron los resultados sumamente interesantes que nos van a aportar conclusiones para la vida cotidiana. Así que tras un breve corte continuamos con el programa. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de FEMEVA Salud Quilmes y EMEDIC una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley.
912 operator. What is your emergency? It's my dad. I think he had a heart attack. Please help. He's not breathing anymore. Please stay calm. What's your name? Joanna. Good, Joanna. We've got your location. The ambulance drone is on its way. Remove his top shirt to uncover his torso. Okay. Great. Can you go to the nearest exit? The ambulance drone is almost there. Okay. I'm outside. I'll be talking through the drone now, so you can put down the phone. Now please pick up the drone and bring it to your father. You're doing great. Okay, pull the green lid. Now place the pads on your father's chest. Good, I can see that the pads are properly applied. Joanna, please stay clear of your father. We'll take it from here. Hi, I'm Alec Momon. I'm a graduate student at the TU Delft working on a project for Living Tomorrow and UZ Gent. Our vision is to improve current emergency infrastructure with a network of drones capable of saving lives. At over 100 km/h, these drones create an ultra-fast response system capable of increasing this survival chance from 8% to 80%. This is because the ambulance drone is not affected by current road infrastructure, but is capable of flying in a straight line, bringing down the average response time of an ambulance from 10 minutes to 1. We developed a new type of drone that is capable of folding into a very compact position. The drone essentially becomes a flying toolbox for your emergency supplies. Let's use drones for a good purpose. Let us use drones to save lives. Bueno, quedó pendiente algo. ¿Qué pasó? Dijiste, es el gran estudio chino. ¿Eh? Nada que 10.000 ver. con folato, 10.000 sin folatos. No sirve para prevenir ACV hemorrágico, para eso sigue siendo hipertensión arterial el tema clave, pero los chinos descubrieron que bajaba un 20% la incidencia de ACV isquémico. No es poco. 20% cuando el número es importante, cuando uno traslada al global de la cantidad de pacientes en el mundo que sufren ACV, la cifra asusta. Entonces viene la segunda pregunta. ¿Hay que tomar folato, sí o no? La verdad es que no tiene mucho sentido ir a una farmacia a comprar ácido fólico si uno puede consumir ácido fólico en su casa naturalmente todos los días. ¿Y dónde está el ácido fólico? Porque esa es la otra pregunta. ¿Qué contiene mucho ácido fólico? Por ejemplo, las lentejas. No es necesario que hagan un guiso, ¿eh? No dije guiso, dije lentejas. Por ejemplo, las semillas de girasol, que no sé si sigue habiendo. Sí, todavía se comen en la cancha. Todavía se comen en la cancha. No sé, en la de Globo. Sí. Se encuentran en cualquier grano enriquecido. Se encuentran en los cereales enriquecidos que ustedes les ponen a los chicos a la mañana. Es decir, si tenemos una buena dieta en folatos, no es necesario tomar ninguna suplementación y estamos aportando algo que para el cerebro es útil. No es lo único. Cualquier verdura de hoja verde también tiene una buena cantidad de ácido fólico. Se dan cuenta que no estamos hablando de ninguna medicación, sino de un cambio en el hábito alimentario que beneficia notablemente la reducción de la incidencia de los ACV isquémicos. Correcto. ¿Y la carne? Porque la carne uno podría decir, ¿sirve para algo? Sí, se encuentra ácido fólico sobre todo en las vísceras. Por ejemplo, el hígado. No es muy agradable de comer, hay que prepararlo muy bien, pero allí está. Eran sabias las abuelas, que nos hacían comer los bifes de hígado. Correcto. Que nosotros no tolerábamos. No, hacíamos así y lo comíamos, pero la receta de la abuela sigue teniendo vigencia, por algo lo daban. Entonces uno dice, ¿entonces los vegetarianos están acertados? No, la dieta tiene que ser equilibrada. Si usted resuelve que va a comer vegetales porque los vegetales hacen bien y prescinde de la carne, puede tener un problema cerebral interesante, muy interesante.
ustedes van a encontrar muchas demencias seniles que dicen, es un Alzheimer. No, no es un Alzheimer. La demencia senil se puede dar por falta de una vitamina que se llama B12, cianocobalamina. Esa que me dicen en el consultorio, doctor, ¿esta engorda? No es que engorde. Pero si usted come carne en la cantidad que debe comer, va a tener su adecuada provisión de B12 y va a evitar una forma curable de demencia, porque el médico que la atienda va a tener que tener mucha capacidad para poder distinguir qué es esto y no un Alzheimer el día que pueda presentarse. Es más, hoy día yo derivo a mis pacientes por ahí con trastornos cognitivos, o sea, que empiezan con trastornos de la memoria, sin ser un Alzheimer concreto, y ya las recetas de los neurólogos se están inclinando a esto que está diciendo Fernando, a la vitamina B12. Suplementar al paciente con vitamina B12. Dado que todavía no existe ninguna medicación específica para tratar el Alzheimer puntualmente, así que están buscando ya desde este punto de vista que estamos expresándoles a ustedes como una novedad, pero es una cosa que se conoce de hace bastante tiempo, que el tema de la vitamina B12 es importante para evitar o por lo menos que no progrese el deterioro cognitivo del paciente, y a su vez también nos sirve para prevenir en forma indirecta los ACV. Finalmente, el cerebro es un órgano muy especial. Fíjense que cuando uno habla de dietas puntualmente, tenemos una dieta para la diabetes, una dieta para el colesterol, una dieta para los triglicéridos. Concretamente estamos hablando de dietas para prevenir problemas, porque es así. El cerebro es uno de los pocos órganos donde usted puede dar una dieta para beneficiar al cerebro y no para prevenir problemas. Por ejemplo, si usted come pescado más de 3 veces en la semana, si usted come chocolate, si usted come almendras, toma su vaso de vino tinto, con las comidas, en definitiva, una dieta mediterránea muy similar, usted le está aportando nutrientes a ese cerebro y lo transforma o lo mantiene, por lo menos, en un buen estado de salud. Distinto de hablar de que estoy haciendo una dieta para prevenir un problema. En este caso estoy dando una dieta como para fortificar o para ayudar o para acompañar un buen desarrollo cerebral. Toqué el tema del alcohol. El alcohol es un tema que en el cerebro es un tema muy interesante, porque uno dice, me hablan siempre de la recomendación de Favaloro, la recomendación de Favaloro es totalmente cierta, que el vino tinto es antioxidante también es totalmente cierto. Ustedes van a cualquier congreso europeo de cardiología y de un lado se pelean los vinos franceses y del otro los vinos alemanes por ver cuál de los dos es mejor antioxidante. Por supuesto, como dice Javier, el vino tinto se le recomienda al que toma en una medida mínima y no al que no toma, porque allí sumamos calorías. Pero concretamente, a partir de los 50 años, tomar más de 2 botellas diarias, aunque el paciente no sea necesariamente borracho, no sea necesariamente un etilista, lo acerca peligrosamente a vivir un accidente cerebrovascular en forma anticipada. Y anticipada se dice que en años, es decir, cruzando los 50, si no siguió hasta acá el consejo del cardiólogo de que el vino tinto es un buen antioxidante en justa medida, empiece de cualquier manera a reducir la ingesta, porque el exceso, olvidémonos del hígado, olvidémonos de que alguien que vive borracho deteriora su cerebro de otra manera. De la gastritis. Y lo demás. De la taquicardia que puede generar, de la hipertensión que puede generar también el alcohol, ese es otro motivo. Un par de botellas más allá de lo diarias, nada más que eso, pueden acercarnos peligrosamente a un accidente cerebrovascular. ¿Vos le estás diciendo a tus pacientes que no te regalen más vino? Yo tomo un vaso por la noche, nada más. Ah, bueno, entonces sí, síganle regalando al doctor Colombo. Entonces. Listo. Hay un tema más. Hay varios temas más que uno podría seguir y creo que el tema de ACV y la mujer tendrá que quedar para otro programa. No, pero una cosa interesante es el comentar... hábito laboral. El hábito laboral, eso es tremendo. Dale, yo el hábito laboral, aportar otra cosita. El hábito laboral lo quiero comentar porque ustedes ven que existe, escuchan por radio, algún comentario en algún programa malo de televisión, no vinculado a la medicina. A propósito de un estudio en la universidad de esto, de lo otro, se descubrió que si uno corre en 2 piernas es mejor. No me refiero a esto, sino porque el estudio fue publicado en una de las revistas más serias que existe en el mundo médico. Esa revista es The Lancet, es inglesa. El estudio lo hizo el Colegio Epidemiológico de Londres y su presidente escribió en Lancet, después de centenares de miles de pacientes seguidos durante lapsos de 8 o 9 años, que el exceso de trabajo es perjudicial para lo que es el accidente cerebrovascular. Tomaban como normal trabajar 40 horas en la semana. Cruzado ese número, entre 40 y 50 horas, 41 y 49, el riesgo de sufrir un ACV
se incrementaba en aproximadamente un 13%. Existen después los fanáticos, los que trabajaban más de 55 horas en la semana. ¿Cuál fue el descubrimiento? Trabajar más de 55 horas en la semana incrementa el riesgo de accidente cerebrovascular en un 27%. Esto está publicado en agosto del 2015, hace un mes, en una de las revistas más prestigiosas del mundo. ¿Por qué el trabajo puede incrementar el riesgo de accidente cerebrovascular? El exceso. Primero, el sedentarismo. Segundo, el estrés. El estrés, la presión laboral. Tercero, la falta de una dieta adecuada asociada a que me paso el día en el trabajo. Cuarto, el consumo de alcohol. Y finalmente, el tabaco. Si ustedes piensan detenidamente lo que incrementa el accidente cerebrovascular, el hecho de trabajar más de 55 horas a la semana, hay una sola cosa peor, hay un único factor de riesgo peor, y ese único factor de riesgo es el tabaco. O sea que el exceso de trabajo incluso está por encima del colesterol y de la diabetes, en la capacidad de generar esto. 27% de chance trabajando más de 55 horas semanales. Habrá gente que no puede hacerlo, pero bueno, es un tema para repensar qué estamos haciendo hoy de nuestras condiciones de vida, ¿no? Y otra cosa fundamental, que ustedes tienen que saberlo, es si lamentablemente tuvimos un accidente cerebrovascular, que llegamos tarde, que no hicimos la prevención adecuada, que no controlamos nuestros factores de riesgo, que no controlamos la tensión arterial, que no hicimos todos estos estudios que hablamos a lo largo de estos 3 programas. El tema es que ese ACV me va a provocar un deterioro cognitivo y los pacientes que tuvieron ACV tienen un 50% más de chance de tener un problema de Alzheimer. Se dice normalmente que un accidente cerebrovascular enlentece la capacidad de razonar, deteriora la memoria y, si lo quieren decir así, envejece al cerebro. Lo envejece hasta por una década, dicen los entendidos. Entonces, vivir un accidente cerebrovascular, aunque uno no quede hemipléjico, deja secuelas en la capacidad de razonar, deja secuelas que para la vida diaria son notables, son importantes y son limitantes, aunque uno no tenga una hemiplegia incorporada. Y como último repaso de lo que dijimos en los programas anteriores, acuérdense la ventana terapéutica. Tenemos 3 horas. 3 horas para poder llegar a un lugar y que nos solucionen, por ejemplo, un aneurisma cerebral que me podía determinar algún cuadro neurológico importante, discapacitante, o lisar a través de trombolíticos alguna arteria que esté tapada o obstruida. Y recuerden que cada minuto que pasa, millones de neuronas se mueren en nuestro cerebro. Así que consulten rápidamente ante cualquier sintomatología rara que noten en la familia, en algún familiar, porque en general por ahí el paciente no lo nota y ustedes sí. Consulten rápidamente, no se duerman, porque el ACV está en la puerta de la esquina. Vamos a un corte y cerramos el programa. Bueno, hemos llegado así al final del programa. Hemos intentado incorporar de alguna manera los datos de dieta, ACV, vida diaria que encontramos disponibles que podían ser interesantes para ustedes. Esperamos que les haya gustado. Las consultas, como siempre, vía Facebook. No me queda más que agradecerles la fidelidad, el seguir ahí, a ustedes y a nuestros auspiciantes. Así que muy buenas tardes y hasta dentro de 7 días. Controlen su presión, controlen su colesterol, controlen su glucemia, háganse un análisis de sangre una vez por año y fundamentalmente si están fumando hagan el intento de dejarlo, que se puede. Que tengan ustedes muy buena semana y nos encontramos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.